Muy buenas noches. Gestión de base de datos. Actividad semana 2. Autores: Julián David Guerrero y mi persona, Milton Mauricio Silva. Sistema de gestor de base de datos. Conjunto de programas invisibles para el usuario final con el que se administra y gestiona la información que incluye una base de datos, que permiten los sistemas de gestión de base de datos. En pocas palabras, el gestor de base de datos controla cualquier operación ejecutada por el usuario contra las bases de datos. Para desarrollar esta función es normal que se requieran herramientas específicas como por ejemplo sistemas de búsqueda y de generación de informes, así como distintas aplicaciones. Los gestores de base de datos también permiten lo siguiente: que las interacciones con cualquier base de datos gestionadas puedan desarrollarse siempre separadamente a los programas o aplicaciones que lo gestionan. La manipulación de base de datos, garantizando su seguridad, integridad y consistencia. La definición de bases de datos a diferentes niveles de abstracción. Tipos de sistemas de base de datos. Los tipos de sistemas de base de datos. Respecto a su tipología, los sistemas de gestión de base de datos se clasifican según el modo en que se organizan los datos almacenados, con base en modelos de datos. Sistema jerárquico, basado en un esquema de árbol para organizar los datos representados en tablas, es decir, las filas se componen por cada registro y las columnas por cada atributo, relacionadas por correspondencias. Sistemas en red, estructura con relaciones complejas, ya que cada registro puede rastrearse desde diferentes caminos. Sistemas racionales, almacena datos en filas y columnas formando tablas conectadas por claves comunes. Sistema multidimensional, estructura con aspecto de hoja, cálculo donde los datos se almacenan como se ven. Sistema de objeto, almacena cualquier tipo de dato gráfico como imagen, audio o texto. Con base en la cantidad de usuarios, depende de la cantidad depende de la cantidad de personal que requiera trabajar con las bases de datos. Así, el sistema de gestión de base de datos puede usarse para que solo un usuario acceda a la vez o para que admita varios. Una de sus ventajas es que puede ser más específico con el tipo de usuario que puede visualizar y hacer movimientos en la base de datos, siempre en función de la privacidad que necesite la empresa. Con base a su distribución, tenemos dos: sistemas de gestión de datos centralizados y sistemas de gestión de datos distribuidos. Sistema de gestión de datos centralizado. El sistema de gestión y las bases de datos de almacén y operan desde un único lugar. Así, la información de cada área y herramienta de administración de datos se reflejan en una única plataforma. Sistema de gestión de datos distribuidos. Tanto la base de datos y como el sistema de gestión están conectados por una red informática, aunque estén en diferentes lugares. Funciones de un gestor de base de datos. Un sistema de base de datos permite definir los datos, además de manipularlos, aplicar medidas de seguridad e integridad y recuperarlos o restaurarlos después de producir algún tipo de fallo. Algunas de las funciones principales de los gestores de base de datos son los siguientes. Contribuyen a la creación de bases de datos más eficaces y consistentes. Determinan las estructuras de almacenamiento del sistema. Facilitan la búsqueda de datos de cualquier tipo y procedencia a los usuarios de negocio. Ayudan a mantener la integridad de los activos informacionales de la empresa. Introducen cambios en la información si es requerida. Simplifican los procesos de consulta. Controlan los movimientos que se observan en la base de datos. Ejemplos del sistema de base de datos.
En la actualidad hay gestores de base de datos que cumplen un modelo para acceder a las mismas de modo más sencillo, con lenguajes de consulta que permiten generar informes, analizar, garantizar la seguridad y la integridad de datos. Entre ellos está MySQL, Microsoft SQL Server y Oracle. MySQL es un sistema de gestión de base de datos que está escrito en C y C++ y además está provisto de un analizador sintáctico de SQL basado en JAP, con un tokenizador propio. Además, el sistema de gestión de base de datos se destaca por su amplio soporte de sistemas operativos. Microsoft SQL Server es una herramienta para la gestión de base de datos cuyo principal lenguaje de consulta es Transact SQL, una aplicación de las normas ISO Standard Structured Query Language. Algunas de sus características son las siguientes: soporte de transacciones, escalabilidad, estabilidad y seguridad. Soporta procedimientos almacenados. Incluye un potente entorno gráfico de administración que permite el uso de comandos DDL y DML gráficamente. Permite trabajar en modo cliente-servidor, donde la información y datos se alojan en el servidor y las terminales o en clientes de la red solo accedan a la información. Permite administrar información de otros servidores de datos. MySQL Server es uno de los principales sistemas de gestión de bases de datos del mercado. Dispone de un amplio abanico de aplicaciones de software destinado a la inteligencia empresarial y analítica de mercado. Oracle es un database management system utilizado principalmente por las grandes empresas para que puedan controlar y gestionar una gran cantidad de contenido desde un solo archivo. Así se consigue minimizar el riesgo de pérdida de información, además de reducir costos. Entre sus acciones se pueden destacar las siguientes: soporte de transacciones, estabilidad y soporte multiplataforma de Windows, Linux, Mac OS, XUnix y base de datos. Las principales características de Oracle son las siguientes: control de acceso al usar tecnología avanzada que vigila quién acceda a los datos. Se trata de una herramienta cómoda de utilizar, puesto que es muy intuitiva. Gestión segura de la protección de los datos, además de las copias de seguridad. Pueden visualizarse los datos de consulta en tablas con el formato de filas y columnas con las vistas materializadas. También es posible compartir información almacenada. Se puede consultarse a través de distintas aplicaciones. Profe, buenas noches. A continuación, del desarrollo de nuestra actividad. Mi nombre es Julián David Guerrero y compañía de compañero Milton Mauricio Silva. Entonces, él les hablará todo el tema de gestor de bases de datos. Entonces, en este caso yo hablaré todo el tema de lo que es manejo y administración de la información con Oracle. Pues Oracle es un sistema de gestión de datos relacional, pues como ahí está en sus siglas, en cuanto es en inglés, cuanto hace referencia, que dice que es capaz de manejar gran cantidad de datos en un entorno multiusuario, donde gran cantidad de usuarios pueden acceder a la misma información de forma concurrente. Los componentes de la arquitectura de la base de datos de Oracle, pues es un sistema de bases de datos. Oracle consta de dos partes: la base de datos en sí y una instancia de la base de datos. La base de datos consta de estructuras físicas y lógicas, mientras que la instancia consta de estructuras de memoria y de procesos asociados con dicha instancia. Entonces aquí vemos pues como una pequeña imagen en cuanto a lo que hace referencia de lo que él da por entendido de lo que es todo el tema de cómo se maneja la base de datos de almacenamiento compartida, y como un estilo llamémoslo de clúster, en el cual él tiene unas instancias en las cuales pues, se puede encontrar una alta disponibilidad. Cada vez que se arranca una instancia, se reserva un espacio de memoria conocido como SGA, y se arranca una serie de procesos después de arrancar la instancia de la base de datos. El software de la base de datos se encarga de asociarla con una base de datos específica, lo que se denomina montar la base de datos.
Pues a partir de este momento, pues la base de datos está lista para ser abierta y lo que permite a los usuarios conectarse a ella. Entonces lo que yo entiendo es como que él realiza un tipo de proceso de inicio donde asigna una memoria y sobre ella pues hace el inicio para que esta base de datos en cierta manera suba. Entonces cada instancia de la base de datos está relacionada con un solo y solo una base de datos. Una instancia de base de datos no puede ser compartida en un rack que es Real Application Cluster. Normalmente existen varias instancias de base de datos en diferentes servidores que comparten la misma base de datos. En este modelo, la misma base de datos está relacionada con varias instancias y cada instancia únicamente con una base de datos. Entonces, lo que entiendo que en este caso lo que realiza es un tipo de que al momento en que hace una solicitud, él normalmente se le asigna al servidor en el cual tomó este momento, este inicio, y lo que puede realizar, lo que se encarga es que mediante esta instancia él realice esta conexión. Entonces, bueno, aquí entonces en cuanto a lo que son estructuras de memoria en SGA, hay ciertos procesos que se conocen en este caso, pues, que podemos decir que eso, bueno, como comentamos anteriormente, pues una instancia de base de datos consta de un área de memoria y una serie de procesos que se hacen llamar procesos de background. Pues cada vez que una instancia se levanta, se reserva en un área de memoria denominada SGA, que fue lo que hablamos anteriormente, y se ejecutan los procesos asociados. Existen dos estructuras básicas de memoria en una instancia de base de datos. Está la System Global Area, que es la SGA, y que esta estructura de memoria es una memoria compartida, ya que tanto el servidor como los procesos de background tienen acceso a dicha área de memoria. También tenemos el tema de Program Global Area, que es el PGA, que esta región de memoria es una memoria privada, que como lo vemos es una memoria privada que solo es accesible por los procesos del servidor o de background. La PGA, por tanto, no es una memoria compartida, cada proceso tiene su propia PGA. Entonces ahí, dependiendo del proceso que se ejecuta, hay ciertos procesos que se van de acuerdo a estos tipos de si va por SGA o por PGA. Entonces, bueno, aquí vemos de lo que es SA, por decir el Database Buffer Cache, que como sabemos Oracle trabaja con bloques de datos, que es como la mínima cantidad de información que almacena Oracle y que por defecto suelen ser de 8 kilobytes y no con filas. Entonces, en esta parte de memoria se almacenan imágenes de los bloques de datos físicos de disco utilizados para realizar consultas o que han sido modificadas por una sentencia. Lo que conocemos como Read Log Buffer. Read Log Buffer se podría definir como una bitácora, que esta parte de la memoria actúa como un buffer de ejecución de las sentencias, algo como que conocemos como el DML y el DDL, que pues sabemos que el DML es todo el tema de cuantas sentencias que son como un insert, un update, un delay, un merge, y un DLL es algo como un create, un alter, un drop, un truncate. Entonces estas entradas de redos se almacenan por si fuese necesario una recuperación de la base de datos según los procesos que se vayan haciendo o cambios. Tenemos también el share pool, que es el área de memoria que se comprende la del share pool que contiene la libre caché, la library caché o el data dictionary de caché y el result caché. Entonces el data dictionary caché pues, es una especie de metadatos de la base de datos que es en definitiva una colección de tablas y vistas que contienen información de la base de datos, sus estructuras y usuarios en una zona bastante accedida a la base de datos. La otra que nombrábamos era la library caché, que esto sin duda pues es otra zona bastante concurrida de la base de datos. De la base de datos. Oracle representa cada sentencia de SQL que se ejecuta con una zona de SQL compartida. Entonces, para tener ahí un poco de contexto, y el result caché pues se almacenan filas y no bloques. Pues en esta área, por ejemplo, podemos guardar la lista de valores muy utilizadas, pues para ello tendremos que definir un tipo de hints especial en nuestras consultas, pues que hagan estos resultados obtenidos en el momento de almacenar esta caché. Tenemos algo como el large pool, que esta zona es opcional, pues el administrador del sistema puede configurarla siempre que requiera reservar memoria para realizar operaciones de backup
o recuperaciones de base de datos o consultas en paralelo. El Java Pool, esta zona se utiliza para almacenar códigos de Java almacenado y datos de JVM, que es a partir de la versión 8 de Java de Oracle, a partir del cual tenemos disponible pues, esta característica. El Stream Pool, que es una zona de memoria utilizada para almacenar Oracle Stream. Normalmente se usa una configuración de data guard, que son replicaciones de datos donde a partir de este buffer se irá pues, enviando datos a una base de datos secundaria, a menos que se haya configurado. Tenemos el Key Recipe Pools, que pues, estas zonas de memoria son similares al Database Buffer Cache, pero se difieren en que son diseñados para mantener la información más o menos en tiempo de lo que retendría el algoritmo, el RU. Entonces, esto es un poco en cuanto a todo lo que es en cuanto a Oracle, pues en cuanto al tema de PGA, pues que es que lo que hablábamos que es una región privada de memoria que contiene datos e información de control de los procesos del servidor, y cada proceso tiene su propia PGA y el acceso a dicha información es totalmente exclusivo. Entonces, bueno, en este caso pues era todo lo relacionado a lo que es un poco a nivel general lo que es Oracle y como lo que lo compone. Y aquí entramos a algo también conocido que es SQL. Pues sabemos que esta área de la informática es especialmente complicada debido a la multiplicidad de softwares existentes. Las abreviaturas de su nombre y el uso del inglés como idioma central en los programas, pues vemos que es SQL Server y cuáles son sus características principales de manera rápida y sencilla. De acuerdo al Teach Target, SQL es un lenguaje de programación que funciona de acuerdo a un sistema de consultas estructuradas que se utilizan para administrar bases de datos relacionales y otras operaciones que son los datos que contienen estas bases. Las siglas de SQL significan lenguaje de consulta estructurada, que en inglés sería Structured Query Language. De esta manera, pues, para aprovechar todo el conocimiento sobre qué es SQL y para qué sirve, pues primero es necesario dominar el sistema de base de datos. Pues para empezar, pues dejamos en claro que existen muchos tipos de bases de datos que pueden aplicar en un negocio. Para definir cuál es la correcta, pues se debe tener en cuenta los tipos de datos que gestionen y cuál es el análisis que necesita sobre ellos. En el caso de SQL, se trata de un tipo de herramienta pues, que trabaja sobre bases de datos relacionales. Estas bases de datos almacenan información conectada entre sí y permiten un análisis más directo y profundo sobre la data, cómo se relacionan las celdas en bases de datos de SQL mediante un ID único de fila o una tupla y un atributo de cada columna. Entonces, ¿para qué sirve el SQL exactamente? Básicamente este lenguaje de programación sirve para hacerle preguntas a bases de datos muy extensas y obtener respuestas que relacionan información de la misma. Es una gran herramienta pues, para lo que es el análisis y toma de decisiones en nuestro negocio, así como también para la construcción de aplicaciones y backend. El lenguaje SQL es utilizado tanto por administradores de bases de datos, desarrolladores digitales que escriben scripts de integración de datos y por analistas de datos que configuran y ejecutan consultas analíticas, algo que conocemos como el Power BI, que son todas estas informaciones y consultas que realizamos para temas más gerenciales, temas de tomas de decisiones, y que el uso de ellas pues, nos permite un fácil manejo y pues como bien lo dice es algo pues un business intelligence, el cual nos permite tomar temas de decisiones importantes a nivel gerencial. ¿Cómo se modifican y analizan las bases de datos en SQL? Pues gracias a una serie de funciones y herramientas que pueden encontrar en la interfaz del server se puede generar las siguientes acciones, como podemos modificar las estructuras de tabla e índices de la base de datos, pues de acuerdo al lenguaje de definición de datos que conocimos que nombrábamos anteriormente con Oracle, que es lo del DDL. También tenemos lo que es agregar, actualizar y eliminar filas de datos de acuerdo al lenguaje de manipulación de datos que conocemos como DML. También tenemos recuperar subconjuntos de información de una base de datos para el procesamiento de transacciones y aplicaciones analíticas. Entonces, ¿cómo funciona el lenguaje de SQL? Según el soporte de Microsoft, pues al igual que en cualquier lenguaje de programación, se valen códigos y líneas mediante las cuales se propone una sintaxis específica del lenguaje SQL. La sintaxis es el conjunto de reglas mediante las que se combina correctamente los elementos de un idioma. La sintaxis de SQL se basa en la sintaxis del idioma del inglés y adopta la forma de comandos escritos en forma de sentencia. Los comandos de SQL más utilizados que normalmente nosotros hemos trabajado pues, mediante nuestro desarrollo en nuestra carrera
lo que conocemos como un select, como un add, como un insert, un update, un delay, un create, un alter, un truncate, que es lo que conocíamos y nombrábamos anteriormente, que son los DDL y los DML, que como bien lo dices, son lenguajes que van estructurados y el cual van con una combinación correcta pues para el uso correcto de esta sentencia que nosotros normalmente desarrollamos, bien sea para nuestras aplicaciones o para temas que tengamos en cuanto a lo que sea un backend. Entonces, esto es como a nivel general, también hablando un poco lo que es SQL, cómo es su uso y cómo funciona y cómo, cuál es la base en la cual él está centrado, estos gestores de bases de datos. Gracias.